Bueno, ante todo, muy buenas noches con todos los presentes. Creo que hay profesionales de la salud en cuanto a su enfermería, las que son propietarios de boticas, hay administradores, enfermeras, de todo. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Hablar hoy en día del negocio más grande que pueda haber a nivel mundial. Estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de industria farmacéutica. Eh, Amerita a que también en el Perú nos capacitemos constantemente, ¿ya? Porque debido al crecimiento poblacional, al crecimiento económico, a la necesidad que requieren los mercados, porque si hablamos de mercado, hablamos en general de las personas con esta pandemia, han ido aumentando las necesidades en cuanto a la administración farmacéutica, en cuanto al consumo de medicamentos. Eso amerita de que el, los técnicos de farmacia, los químicos farmacéuticos y todas las personas que están relacionadas con los medicamentos deben estar en constante capacitación. Y eso hace que marque la diferencia un profesional preparado, ¿no? Hoy en día la automedicación es lo que aqueja no solamente a nuestro país, sino a nivel mundial, y más Latinoamérica, más el Perú, porque no, el sistema precario que tenemos de lo que es el sistema de salud hace de que las personas ven como prioridad o ven como primera línea de atención a las cadenas de farmacias o a las farmacias o a las boticas que están dentro de alrededor o son su primera línea de consumo, lo cual no debería ser así, porque la salud se tiene que manejar de diferente manera para dar un buen tratamiento, para dar un buen diagnóstico, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver hoy lo que es realmente estar preparado, y ante todo eso también quisiera presentarme. Soy el químico farmacéutico Kerry Jeffner Celestino Malki. Ya tengo experiencia en lo que es la farmacia, la botica, 10 años. Como técnico en farmacia he trabajado 8 años y como químico farmacéutico ya voy para los 3 años. He trabajado en los hospitales de la Naval. Actualmente soy director técnico de lo que son farmacias peruanas, la cual es la fusión de Mi Farma y Inca Farma. Ya hoy en día se llama farmacias peruanas, pero la razón social donde yo trabajo es Mi Farma, ¿ya? Quiero que me conocen desde ese punto de vista y cómo hoy en día se está manejando la cadena, ¿no? Entonces, ya con esa introducción vamos a entrar netamente a lo que es, eh, a ver, lo que es la administración farmacéutica en sí. A ver, el temario en cuanto a al curso de lo que es asistente en farmacia se va a dar, como mencionó Rubén, en 6 módulos, lo cual, a ver, un favor, ¿pueden apagar su audio? ¿A de alguien se está filtrando su audio? Ok, ahorita voy a cancelar los audios, ¿ya? Para que no interrumpan. A ver. Ya, ahora sí, licenciado, ¿puede activar su micrófono? Ya, listo. Ok, entonces, eh, vamos a ver estos 6 temas principales, fundamentales, lo que hoy en día muchas veces se está perdiendo. El simplemente o el hecho de que tener un negocio de una farmacia es rentable, mucho de las legislaciones que hay no se está cumpliendo. Aparte de ello, la automedicación está haciendo también que se pierdan realmente cómo debe de ser un tratamiento dentro de una oficina farmacéutica. Incluso hay errores que está viniendo por parte de los médicos. Entonces, cuando se habla de un buen tratamiento, cuando se habla primero de diagnosticar bien la enfermedad, el especialista es el médico.
Cuando pasa la atención hacia la línea de lo que es los medicamentos, los especialistas vamos a ser los químicos farmacéuticos y toda la gama de trabajadores que se encuentran donde están los técnicos en farmacia, donde están los auxiliares en farmacia. Ya, entonces, hay que entender que es de gran responsabilidad la tarea que nos toca cumplir con la sociedad, con los pacientes o con los clientes, porque hay que entender que como profesionales manejando la ética profesional, la deontología, manejando la moral y todo ello, tenemos que primero servir a la sociedad, a todas las personas como seres humanos, ¿ya? Desde ese punto de vista. Luego tenemos que tratar a pacientes. Vamos a ver también cuál es la diferencia entre paciente y cliente, porque hoy en día cuando hablamos de pacientes, estamos hablando de personas netamente que van a unos hospitales que van a esperar la larga cola. Pero si hablamos de clientes, estamos hablando de personas quienes son consumidores bajo y que van a acudir a las empresas privadas. Entonces, las boticas hoy en día, las cadenas, es muy poco que van a tener pacientes, porque incluso la atención farmacéutica ya no está personalizada como antes, lo cual debería ser personalizada. En cambio, las boticas pequeñas, que no son cadenas, aún tienen esa atención personalizada, que tienen una pequeña oficina donde puedan brindar consultas directamente con el químico farmacéutico. Obviamente no es una consulta médica, pero es una orientación hacia el uso de los medicamentos o hacia a solucionar problemas de salud o alguna patología hasta donde le corresponde al químico farmacéutico, ¿no? Entonces, en vista de que eso hoy en día nuestra carrera nos permite, vamos a ver qué déficit está habiendo hoy en día en el país y en qué cosas se está descuidando, lo cual está incluso en la currícula de los técnicos en farmacia, de los químicos farmacéuticos, cómo deben de cumplir su trabajo, lo cual no se está cumpliendo. Entonces, para cumplirlos, tenemos que estar capacitados para de repente nosotros con base, con fundamento, hablar con el cliente, porque también vamos a tener diferentes tipos de clientes que piensan que por tener dinero tienen la razón en todo sentido. Entonces hay que tener base, fundamento, basarnos a reglamentos, a normas, para poder nosotros trabajar, para poder nosotros ayudar a las personas, ¿ya? Entonces, si estamos hablando en el primer módulo, lo que es la oficina farmacéutica, estamos hablando de todas las oficinas farmacéuticas según el Decreto Supremo 014, porque es como una Biblia hoy en día que debe tener una oficina farmacéutica porque habla de todo el trabajo, el reglamento, las normas que deben de seguir una oficina farmacéutica. Entonces, una oficina farmacéutica está considerado como una farmacia o una botica, ¿ya? También establecimientos farmacéuticos hay que diferenciar, porque establecimientos farmacéuticos también se llama a una industria farmacéutica, a una droguería, a un botiquín, a una farmacia que está dentro de un hospital, que son oficinas farmacéuticas también. Entonces, todo esto hay una jerarquía, hay niveles y todo tiene procedimientos para seguir una atención. Entonces, estamos hablando netamente de la oficina farmacéutica, estamos hablando de una farmacia o de una botica, ¿ya? Y algunos de mis estudiantes que hoy están aquí o que ya vamos llevando el curso, ya hoy en día saben diferenciar, ¿no? Entre una oficina farmacéutica hay divisiones también. Hay una farmacia y una botica. ¿Qué diferencia hay entre una farmacia y una botica? A veces no vale entrar en temas de política porque vamos a empezar a discusiones, ¿verdad? Pero les voy diciendo que las farmacias desde el año 1993, cuando el gobierno de Fujimori cambia la constitución, hace de que da prioridad a las empresas extranjeras a poder introducir al Perú, es como quisiera un libre mercado para que haya mayor competencia. Por una parte es bueno
y por otra parte es malo si no hay un control adecuado por parte del Estado. Entonces es allí cuando cambia, la mayoría de las farmacias desaparecen. ¿Y qué es lo que aparecen? Boticas. Entonces hay que diferenciar que una farmacia es un establecimiento farmacéutico o es una oficina farmacéutica dedicada a la venta de medicamentos, de artículos de tocador o perfumería, pero que es de propiedad netamente del químico farmacéutico. Eso es una farmacia. Entonces, hoy en día farmacias creo que ya no hay en Lima tampoco, hay poco. En cada distrito habrá uno o dos, porque ya desaparecieron. Antes del 93 no había boticas, había farmacias. Entonces, el químico farmacéutico se encontraba presente en la oficina farmacéutica porque era su propiedad. Y además de eso, la legislación de ese tiempo hacía de que por ley, eh, por sorteo, hacían que un establecimiento farmacéutico tendría que permanecer 24 horas abiertas al menos al mes una vez. Si yo soy dueño o propietario de una farmacia, por sorteo me tendría que tocar, si yo tengo en San Juan de Lurigancho mi oficina o mi farmacia tendría que estar abierto 24 horas al menos una vez por semana, dependiendo de la cantidad de farmacias que había en cada distrito. Y ahí cuando ya hacen el libre mercado, nace las boticas y prácticamente hunde y quiebra las farmacias. ¿Y por qué quiebra? Entonces esto tiene que ver con el tema económico, ¿no? Una botica puede poner, cualquier persona natural o jurídica puede poner una botica. Si una persona tiene, que no tiene secundaria completa, pero tiene un poder económico, puede poner una farmacia, puede poner dos, tres, cuatro boticas, la cual tiene que ser bajo la dirección de un químico farmacéutico. Eso es lo que dice hoy en día el reglamento. ¿Ya? Entonces lo que ha hecho es que cuando se da ese cambio de constitución, nacen las cadenas. Entonces un empresario podía poner su botica, lo cual las cadenas empiezan a crecer. ¿Por qué? Porque aglomeran casi toda la producción de las industrias farmacéuticas, compran todo y a las farmacias se les hace imposible competir, por lo menos en cuanto a precios. Y eso es lo que hoy en día está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, Química Suiza, que es prácticamente que es dueño de la misma cadena de Mi Farma, Intercorp es dueño de Inca Pharma, entonces se han fusionado y hoy en día aglomeran o compran todo el mercado, toda la producción farmacéutica. Entonces, si nosotros queremos poner una botica o una farmacia, tendríamos que comprar los medicamentos de origen legal a ellos. Y en la vida ellos nos van a vender más barato para nosotros competir con ellos. Y si hoy queremos nosotros competir, tendríamos que comprar a las industrias farmacéuticas una producción que sería lotes. Y nadie tiene esa capacidad para comprar, por ejemplo, a Farmindustria un lote de amoxicilina, que es un promedio de 10,000 frascos de producción, para que nos dé al menos a un precio asequible que nosotros podemos competir con ellos. ¿Ya? Entonces ahí más o menos ven el panorama de cómo es lo que ha ido cambiando en el tiempo las cosas. Y ahí vamos a entender hoy en día, pues, ya a pesar de que los empresarios dicen que no es monopolio, ya existe un monopolio, al menos en el mercado farmacéutico, ¿no? Y es más, ahora con el Tratado de Libre Comercio, obviamente podemos importar y exportar medicamentos, pero no está habiendo, o sea, acá ya entra la corrupción, no está habiendo un control adecuado de los productos farmacéuticos, porque están entrando un promedio del 60% de la producción de los medicamentos que hoy consumen los peruanos son de origen chino, de origen de la India. Esos productos, si es bien es cierto, el que se encarga de controlar y dar su registro sanitario para su venta en el territorio nacional es la DIGEMIT, juntamente con el Instituto Nacional de Salud, que pasan o que supervisan haciendo el control de calidad. Entonces,
todo, dentro de todo esto uno no puede afirmar, ¿no?, que hay mafia, que hay todo, porque yo no tengo pruebas, pero evidentemente se ve la calidad de productos que estamos consumiendo. Porque si nosotros queremos consumir productos de calidad, estaríamos hablando de laboratorios transnacionales que justamente cuando se cambia la Constitución en el 93, esas empresas farmacéuticas se fueron del país porque empezaron a cobrarle más impuestos. Eso fue Bayer, que es uno de los emblemáticos a nivel mundial. Hoy en día la Universidad Cerrada de Inca Garcilaso, la Facultad de Farmacia y Bioquímica, eso era el laboratorio de Bayer. Ya no tenemos laboratorio Boehringer, no tenemos AstraZeneca, no tenemos Pfizer, no tenemos Roche. Todos los productos que llegan son productos de importación, mas no tenemos las plantas aquí. Y las pocas plantas que tenemos como Farmindustria, Ercil, Acefarma, Medifarma, Portugal, que son los laboratorios nacionales, también importan principios activos, no hay producción nacional. Acá solamente realizamos el tableteo, realizamos la transformación de la materia prima con el principio activo para sacar medicamentos. Entonces hay muchas cosas que se puede hablar en cuanto a lo que es la industria farmacéutica y lo que es hoy en día la oficina farmacéutica. Entonces, un técnico o un asistente de farmacia tiene funciones dentro de una oficina farmacéutica y esas funciones va justamente delegado por parte del director técnico, que es un químico farmacéutico, pero siempre bajo procedimientos. Cuando van a aperturar una botica, una farmacia, una droguería, un botiquín una farmacia dentro de un hospital, hay procedimientos, lo cual son llamados los POEs. Y los POEs, juntamente con el expediente para abrir una botica, se presenta a la DIGEMIT para que sean fiscalizados, para que sean de alguna manera, tengan un orden que esté documentado dentro de una oficina farmacéutica para cumplir roles y funciones, ¿ya? Entonces, los procedimientos operativos estándar son documentos legales, lo cual debe de tener cada establecimiento farmacéutico y bajo esos procedimientos son los que la oficina farmacéutica va a hacer cumplir a los técnicos y a los auxiliares, ¿ya? También vamos a hablar en lo que es la oficina farmacéutica, vamos a hablar acerca de los requisitos que se requiere para realizar una apertura de un establecimiento farmacéutico. Porque, como les hablé al principio, hoy en día ya, si ustedes no son químicos farmacéuticos o nadie de ustedes es químico farmacéutico, no puede tener una farmacia, sino que van a tener una botica. Y para aperturar esa botica tienen que contratar a un profesional químico farmacéutico, lo cual va a ser tu director técnico. Como empresa ustedes pueden ser gerente general, pueden ser representantes legales, pero no pueden ser directores técnicos porque el profesional encargado de la dirección en general de tu botica va a ser el químico farmacéutico. Entonces, él es el que tiene que realizar los trámites en la DIGEMIT, en la municipalidad, para que te den todas las licencias, para que te den la resolución de funcionamiento, ¿ya? Eso vamos a hablar en el primer módulo, porque vamos a hablar de todos los requisitos fundamentales que se requiere para realizar una apertura de una farmacia. Vamos a hablar de los tiempos, vamos a hablar de los planos, porque el plano es el punto crítico en cuanto a una apertura de una botica para presentar el expediente, porque justamente es muy aparte de ello, de trabajar con un químico farmacéutico, tienen que trabajar bien con un ingeniero civil o arquitecto, quien elabora el plano y lo dice. Y ese mismo plano se va a usar tanto para la municipalidad, tanto para defensa civil, porque te va a pedir plano de evacuación, plano de infraestructura, y la DIGEMIT te pide plano de ubicación interna, justamente en metros cuadrados, de acuerdo a
a las áreas bien detallada, lo cual tiene que presentarse dentro del expediente. Ay, mae. ¿Ya? Va la compañía. Por favor, su audio. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Ya. Ok. También vamos a hablar acerca de lo que es la cadena de frío. Hoy en día, las vacunas, por decir así, es de prioridad en cuanto a la pandemia, pero vamos a hablar de vacunas en general, de todas las vacunas a lo largo de la historia que se ha Su producido. micrófono está desactivado, profesor. ¿No me escuchan? Sí, lo escucha. Sí, lo estoy escuchando. Sí, Sí, les estoy escuchando, profe. Ok, sí se escucha. Sí se le escucha, profesor. ya, ok. Seguimos entonces. Entonces, hay que entender que las vacunas, ya, a ver, por favor, apaguen su audio para que salga más claro. Listo. Entonces, las vacunas, ¿por qué se mantienen en frío? Porque no son medicamentos, sino son productos biológicos. Son productos producidos que cualquier alteración en la temperatura puede al medicamento inactivarlo o simplemente hacer que prolifera o que aumente la carga viral en caso de que son vacunas Su micrófono está antivirales. silenciado. Sí, por favor, silencien sus micrófonos. Daisy Milagros Hernández. Ya, ok, ahora sí. Entonces, estamos hablando de las vacunas, como les mencioné, estamos hablando de productos biológicos. Y los productos biológicos necesitan un acondicionamiento, un mantenimiento y una capacitación del personal que lo va a manipular, ¿ya? Porque la cadena de frío hoy en día se está poniendo mayor énfasis. ¿Por qué? Porque una falla en ello puede traer problemas de salud, porque cuando una vacuna se haya salido de la cadena de frío o haya sufrido, por ejemplo, calentamiento, que ya no está en la temperatura adecuada, puede convertirse en cristales o simplemente puede aumentar su carga y puede ser letal para una persona o simplemente puede dañarlo. Entonces, ¿cuál es la importancia hoy en día de lo que son la cadena de frío? Porque, como les mencioné, la legislación va cambiando y hace mayor inspección en cuanto a la repartición incluso de las vacunas, en cuanto a la repartición adecuada de transporte, las buenas prácticas de transporte, donde los medicamentos tienen que llegar a cada establecimiento. Por ejemplo, los medicamentos refrigerados, que son algunas gotas oftálmicas, que son las insulinas, todo ello tienen que tener procedimientos que se cumplan hoy en día para no romper esa cadena de frío. Ya vamos a hablar de eso, la evolución, como les mencioné, de lo que es las vacunas, qué pandemia se ha producido a nivel mundial, por ejemplo, y para luego, con el tiempo, con las investigaciones, han salido las vacunas y hay que entender que las vacunas no son medicamentos que van a curar, sino son medicamentos, son productos biológicos que van a crear anticuerpos para evitar que cuando llega el microorganismo, la bacteria o el virus a tu organismo, te afecte, sino tu cuerpo ya haya creado sus defensas y haya creado los anticuerpos que combatan esa carga viral que llega. Entonces, no es un medicamento, sino es un producto biológico preventivo. ¿Ya? Hay que entender de esa manera a lo que es las vacunas.
Ahora, en cuanto a también vamos a hablar en todas las áreas o en todos los establecimientos farmacéuticos, cuál es la importancia de tener la temperatura adecuada, ¿ya? Porque desde la industria farmacéutica hasta la última cadena donde llega el medicamento para el consumo final de los clientes, de los pacientes, tiene que tener las buenas prácticas de almacenamiento. Si bien es cierto, estas prácticas están siendo controladas constantemente por las inspecciones, no se abastece la DIGEMIT, no se abastece los personales del sistema de salud que tenemos para estar al 100% controlando. Por lo tanto, es competencia del químico farmacéutico, del personal que trabaja juntamente con él, de los técnicos y de los auxiliares, saber los procedimientos que se debe de tener para controlar los medicamentos. Es más, desde que sale el medicamento de la industria farmacéutica, sale con un mapeo térmico, sale con registros de cómo se ha almacenado el producto dentro de la industria farmacéutica, luego al pasar a la droguería, porque hay que entender, esa es la cadena como sigue los medicamentos. Primero se produce y luego de su producción, las droguerías son los que compran a gran escala y los almacenan en los centros donde las droguerías hacen su establecimiento, hacen su espacio de almacenamiento, y allí hay control de temperatura escalonada o un mapeo térmico, incluso de acuerdo a los niveles donde se encuentran los medicamentos. De igual manera, cuando ya de las droguerías pasan en menor cantidad a las boticas o a las farmacias, entonces dentro del establecimiento farmacéutico también hay un control de temperatura, lo cual, si en una inspección reglamentaria viene la DIGEMIT y encuentra que el local está sobrepasando de la temperatura y hay medicamentos que incluso requieren temperaturas más frías, prácticamente cierre del local, es una sanción. Entonces, todo eso vamos a ver cuál es la función, pues, dentro del local del auxiliar en farmacia, ¿no? Porque dentro de la botica, de acuerdo al área, de acuerdo a lo que brindas, es lo que te van a pedir también. Por ejemplo, los termohigrómetros hoy en día que se está aplicando dentro de los establecimientos farmacéuticos es mínimo que debes de tener 3, y si tienes una refrigeradora 4. Ya no es tampoco como antes lo que se usaba el termómetro convencional o el termómetro de mercurio. Hoy en día se está pidiendo los termohigrómetros, lo cual te van a medir la temperatura y te van a medir la humedad relativa, y lo cual también van a ser medidos en 2 horarios diferentes. Entonces, todo eso es la parte reglamentaria en cuanto al primer módulo que se va a llevar dentro de lo que es la oficina farmacéutica. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien quiere preguntar acerca del primer módulo? Doctor, buenas noches. En cuanto a las vacunas para los pacientes diabéticos, ¿hay una temperatura adecuada? ¿En cuánto tiempo, se puede adecuado en una refrigeradora, por ejemplo, doctor? Claro, todos los establecimientos que tienen venta de productos refrigerados, es más, ya viene reglamentado que la temperatura adecuada de un refrigerador para todos los medicamentos que necesitan refrigeración es de 5 grados y con un rango de más y menos 3. Eso quiere decir que la refrigeradora se tiene que mantener en el rango de 2 grados a 8 grados máximo, ¿ya? Si viene una inspección, incluso los productos refrigerados, según la norma, tienen que tener pegado en la afuera del refrigerador los medicamentos que ustedes venden, la lista de los medicamentos que ustedes venden. Y cuando viene la inspección, verifican que la temperatura, por ejemplo, está en 9 grados, es una sanción. Para la DIGEMIT, todos los productos que se encuentran en el refrigerador están malogrados, ¿ya? Entonces, el rango de temperatura, tanto para las insulinas, las gotas oftálmicas y todo, es de 2
a 8 grados. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. Ya, seguimos, ¿verdad? ¿O hay alguna pregunta más? Ya, seguimos. Ahora, cuando hablamos de esto es hablar de farmacología. Cuando hablamos de farmacología, es un punto principal hoy en día que se ha descuidado bastante en todas las áreas, especialmente en lo que son las oficinas farmacéuticas particulares, porque en lo que son los hospitales aún se está manteniendo lo que es la regla del tratamiento de acuerdo a las patologías o el tratamiento de acuerdo a la dosis exacta, ¿ya? Cuando hablamos de farmacología, hablamos de medicamentos netamente y es amplio hablarlo, ¿ya? Es bastante amplio porque tenemos que clasificar los medicamentos y muy aparte de ello, dentro de la farmacología existen otros temas, los cuales ustedes como auxiliares en farmacia, como técnicos, lo deben de saber. Y eso vamos a ir también hablando en este curso. ¿Por qué les digo que es importante la farmacología? Porque hoy en día, por ejemplo, ya no se usa adecuadamente el tratamiento. ¿En qué sentido? En que cuando vas a una farmacia te dicen de frente, amoxicilina cada 8 horas 500 miligramos. Nos hemos olvidado muchas veces de la persona que puede tener otras patologías, nos hemos olvidado de que el peso del paciente no es específico para 500 miligramos, porque el tratamiento real de todos los medicamentos es de acuerdo al kilogramo de peso de cada persona. No es, si los medicamentos han salido, por ejemplo, 500 miligramos, 400 miligramos, 200 miligramos, es para un peso estándar, es para un peso promedio, un promedio de 60 hasta 75 kilogramos. Pero si viene una persona de 120 kilogramos, esa amoxicilina de 500 miligramos ya no le va a hacer ni cosquillas. Entonces hay que entender que la farmacología es amplia y también hoy en día lo tenemos que ir practicando. No se trata de vender medicamentos por vender, sino se trata incluso de hacer un seguimiento farmacoterapéutico, de ver las reacciones adversas que puede tener y las interacciones medicamentosas que puede haber, ¿ya? Porque las interacciones medicamentosas es lo que hoy en día tampoco nadie toma en cuenta. No sabemos qué medicamento mezclar con qué medicamento. Por darles un ejemplo, nada más, las personas, por ejemplo, que sufren de trombosis o las personas que sufren de colesterol y tienen la sangre espesa, están tomando warfarina para evitar los trombos, para evitar que se coagule la sangre. Y si tienen dolor, puedan tomar diclofenaco. Prácticamente cuando toman warfarina y diclofenaco, las proteínas plasmáticas dentro de la sangre compiten y uno de ellos va a ganar y se va a volver tóxico el otro medicamento. Entonces hay que saber qué medicamentos no podemos tomar en combinación con otros medicamentos porque va a producir interacciones y qué distancia de tiempo debe haber de un medicamento sobre otro, especialmente en las personas adultas porque son multidrogos, ¿no? O son polifármacos, porque toman varios medicamentos a la vez. Toman para aumentar el volumen sanguíneo, su complejo B, toman para la presión alta, toman para la irrigación. Entonces, esos medicamentos, si va tomando a la vez, se va a volver primero hepatotóxico, luego nefrotóxico, porque son los órganos que más trabajan cuando hablamos de consumo de medicamentos. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hablar en cuanto a la farmacología. Por eso la farmacología en cuanto al asistente de farmacia
hemos visto conveniente de que estos cursos es de prioridad, es prácticamente cursos de carrera, por eso hablamos de farmacología 1, farmacología 2 y farmacología 3, porque vamos a ver muy en amplio lo que es la farmacología. Vamos a ver la atención farmacéutica. Hoy en día, las empresas privadas, como son las cadenas, están compitiendo en sí. La atención farmacéutica debe ser ya impecable. En cuanto a la buena atención, no solamente es el trato, la paciencia y una buena dispensación de medicamentos, sino justamente la atención farmacéutica debe ir de la mano con la farmacología, porque juntos van a hacer de que un profesional esté completamente capacitado para que un cliente, un paciente se vaya a su casa con la idea clara de cómo debe tomar un medicamento, de cómo debe conservar su medicamento para que tenga éxito en su tratamiento, ¿ya? Entonces, eso vamos a hablar en lo que es la atención farmacéutica. Vamos a hablar de la administración farmacéutica, entonces vamos desglosando ya esto, ¿ya? Entonces, como les hablé en el primer módulo, estamos hablando de la oficina farmacéutica y ahí vamos a ver acerca de las farmacias y boticas. Vamos a ver también sobre las farmacias de los establecimientos de salud, de lo que son los hospitales, establecimientos farmacéuticos que pertenecen a lo que es ya sea el salud, SIS, o también a las clínicas privadas, porque en las clínicas privadas también existen establecimientos farmacéuticos, por lo cual se llama farmacia o farmacia hospitalaria. Los botiquines, que son establecimientos farmacéuticos dedicados al expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios para el consumo final. Entonces, los botiquines, a ver, ¿de quiénes estamos hablando? No estamos hablando del botiquín que te piden en tu empresa o el botiquín que piden en tu local para tener para primeros auxilios. No estamos hablando de ese tipo de botiquines. Los botiquines se han hecho, por ejemplo, a nivel nacional, en cuanto a las postas médicas. ¿Qué pasa en una posta médica alejada de un centro, o mejor dicho, de un distrito o de una provincia, donde solamente existe posta médica? Entonces no va a haber una farmacia, va a haber un botiquín donde se va a vender o se va a dispensar medicamentos de primera necesidad. Buenas noches. Por favor, María Figueroa, apague su audio. Ya, listo, gracias. Ya, entonces, esos son los botiquines. Entonces, si ustedes van a las postas médicas, por ejemplo, no van a encontrar equipado completamente una farmacia o una botica, ¿no? Sino hay botiquines, de acuerdo a las patologías que se presentan, de acuerdo a cada región. Entonces, eso ya maneja la estadística, maneja la administración farmacéutica hospitalaria, de qué medicamento se hace requerimiento de acuerdo a las zonas de donde puede aparecer, por ejemplo, las enfermedades más comunes. Estamos hablando de la selva, por ejemplo, hay enfermedades diarreicas, hay enfermedades de dengue, entonces un establecimiento farmacéutico que se encuentra en una posta médica, los botiquines deben tener medicamentos de primera necesidad. Entonces, ya, por favor, estudiantes, su audio. Licenciado, voy a silenciar los audios y para que no se interrumpa más, y le voy a dar acceso a usted para que pueda activar su audio. Ya, a ver. Ahora sí, licenciado, ¿puede activar su audio, su micrófono? Ya, ahora sí. Ok, estimados estudiantes. Sí, active nomás, active, ya puede activar. A ver. Ya, ahora sí, puede activar. Ahora sí. Ya, okay. Estimados estudiantes, indicarles pues que pueden hacer consultas en el chat, por favor. Se les va a contestar ahí las consultas, todas las consultas que tengan, poco a poco, según ya cómo vamos terminando la sesión. Puede proseguir, licenciado. Ok. Listo. Entonces estamos hablando, como les mencioné, de los botiquines. Es eso. Vamos a hablar ampliamente de los botiquines.
vamos a hablar también acerca de las droguerías, ¿no? Las droguerías son parecido a las industrias farmacéuticas porque almacenan en gran volumen, almacenan medicamentos de diferentes formas farmacéuticas, de diferentes laboratorios, pero no producen. ¿Pueden mandar a producir? Sí, porque las droguerías pueden mandar a un laboratorio a producir un medicamento con su marca de ellos. Sí, entonces todo eso también vamos a ver en lo que es las oficinas farmacéuticas, almacenes especializados, que son la infraestructura de un establecimiento de salud pública o de las instituciones que tengan bajo responsabilidad a estos establecimientos. Por ejemplo, establecimientos especializados se encuentran en aduanas, cuando los medicamentos llegan en barcos o llegan de importación, para que sea vendido en el mercado nacional o en lo que son el territorio nacional, tienen que tener un registro sanitario. Antes que le dan el registro sanitario, el medicamento tiene que estar prácticamente en esos tipos de almacenes, cumpliendo todas las buenas prácticas de almacenamiento. Vamos a hablar de los laboratorios, de los productos farmacéuticos que producen, establecimientos que están dedicados a la fabricación, envasado, fraccionamiento, acondicionado, reaccionado, control de calidad en cuanto a todo lo que se refiere a los laboratorios. ¿Ya? Eso es en cuanto al módulo. Y como les mencioné, en la farmacología 1, estamos hablando de qué se ocupa netamente la farmacología o su estudio de los fármacos, centrándose en el conocimiento de los aspectos que son relativos a los mecanismos de acción, cómo reacciona o cuál es su acción de cada medicamento dentro del organismo, en los efectos farmacológicos que va a haber, las indicaciones terapéuticas y sus usos clínicos de los medicamentos, las interacciones, las reacciones adversas que puede tener y las contraindicaciones. Se integra en el bloque informativo de la farmacología y la medicina juntamente con otras materias con las que guarda una estrecha relación y cuyo conocimiento resulta imprescindible para la completa adquisición de competencias en esta área. También vamos, justamente la farmacología. Para entender la farmacología tenemos que saber de fisiopatología, de análisis biológico, de diagnóstico de laboratorio, de farmacia clínica, de nutrición, bromatología y toxicología. Entonces, como les mencioné, estudiantes, la farmacología es amplia. ¿Por qué hablamos de toxicología, de bromatología? Porque bromatología netamente se trata de alimentos o de la reacción de los alimentos en nuestro organismo, y cuando hay un desbalance en nuestra alimentación, cómo va a afectar en el organismo y cuando estamos medicándonos de la misma manera. Estamos hablando de toxicología, por ejemplo, todos los medicamentos en exceso, incluso aumentando una pequeña dosis, se puede volver tóxico. Por lo tanto, si podemos mencionar nada más aquí la aspirina, por ejemplo, va a producir o mejor dicho, se va a ir por ese camino de todos los medicamentos que cumple, por ejemplo, el proceso LADME. Ustedes entenderán que el proceso LADME es un proceso netamente de la farmacodinamia, lo que significa liberación del medicamento, absorción del medicamento, distribución del medicamento mediante el torrente sanguíneo a nivel de todo el sistema del cuerpo, metabolismo del medicamento y últimamente la excreción. Entonces, si hablamos de la aspirina, por ejemplo, el metabolismo va a ser en el hígado, la absorción va a ser en el estómago, la distribución va a llegar mediante la sangre a todos los niveles, y la excreción obviamente se hace por los riñones mediante la orina. Entonces, hablar de farmacología es hablar de todos estos aspectos que va a sufrir un medicamento dentro del organismo, y si no se da un buen diagnóstico, obviamente cuanto más medicamentos ingerimos, vamos a volver cada vez más tóxico, y obviamente se va a dañar bastante el hígado y el riñón. En el módulo 3, como les mencioné, vamos a hablar acerca de lo que es
la atención farmacéutica. La atención farmacéutica es la participación activa del farmacéutico en la mejora de la calidad de vida del paciente mediante la dispensación. También vamos a hablar acerca de la dispensación y el expendio, que son cosas muy diferentes dentro de una oficina farmacéutica, ¿ya? La indicación farmacéutica, vamos a hablar del seguimiento farmacoterapéutico. Como les mencioné, hoy en día casi nadie hace estos trabajos, porque simplemente llegan a la farmacia, compran los medicamentos y a nadie le importa, ¿no? Si toma bien o si toma su hora, no. Pero en realidad lo que dice el reglamento, lo que dice la norma es que de nosotros como profesionales deberíamos hacer un seguimiento farmacoterapéutico. Si bien es cierto, en el Perú, por el mismo sistema precario que tiene el sistema de salud, las personas llegan a nuestro establecimiento farmacéutico y por ley tampoco nosotros no podemos expender ni dispensar medicamentos si no tiene receta, pero en la actualidad se hace porque justamente vemos, vemos el lado humano, vemos que esas personas no van a poder llegar a los hospitales y sí o sí necesitan un antibacteriano, un antibiótico para su tratamiento. Entonces, bajo nuestra responsabilidad está hacer ese seguimiento terapéutico, que la persona, si necesita un antibiótico, que lo cumpla al 100% su tratamiento. ¿Para qué? Para que no haga resistencia bacteriana. Ese es el problema principal. La automedicación está trayendo resistencia bacteriana, y lo cual, cuando ya un paciente llega al hospital, ya ha tomado una variedad de medicamentos y tienen que hacerle obviamente un urocultivo o un antibiograma para detectar qué medicamento va a ser eficaz ante su enfermedad. Porque el hecho de que ya toma varios medicamentos hace que su organismo también o la bacteria ya reconoce esos medicamentos y no le va a hacer efecto. Entonces, para eso hay que entender, si vienen a la botica y vamos a vender medicamentos, hay que vender con responsabilidad y haciendo un seguimiento farmacoterapéutico. Entonces, esta participación implica, pues obviamente, la cooperación con el médico también y otros profesionales sanitarios para conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente, así como su intervención en actividades que proporcionan buena salud y prevengan las enfermedades. La atención farmacéutica se puede desarrollar en todos los ámbitos asistenciales: farmacia comunitaria, atención primaria, farmacia hospitalaria. En cualquiera de ellos contribuye a disminuir significativamente los problemas relacionados con los medicamentos. Ayuda a mejorar el cumplimiento, la efectividad y, en consecuencia, el uso racional de los medicamentos. ¿Ya? No se trata de vender por vender los medicamentos. Si bien es cierto, hoy las cadenas, cuando tú vas, te venden los medicamentos, ¿no? Muchas veces eso está mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es, nosotros, los que van a estudiar este curso, van a salir capacitados cómo es realmente la atención farmacéutica en todos sus niveles, y posteriormente van a llevarlo a la práctica. ¿Ya? Es eso fundamentalmente lo que tenemos que ver en farmacología. A ver, acá me dice, a ver, Enzo me dice, deben ser refrigerados a la misma temperatura que la vacuna, la insulina, dependiendo. Hay vacunas que van a necesitar congelamiento, dependiendo del estudio que se le ha hecho a la vacuna. Hay medicamentos que necesitan congelamiento, que tienen que estar bajo 0 grados, y que tienen que mantenerse bajo 0 grados, y en la mayoría de los medicamentos refrigerados, porque no estamos hablando de congelados, están en esa temperatura de 2 a 8 grados, y lo ideal es que sea 5 grados, ¿no?
Ya, ahora cuando hablamos del módulo 4, vamos a hablar también de farmacología. Entonces aquí vamos a describir las propiedades farmacológicas, las propiedades farmacocinéticas, los efectos adversos y las interacciones de los principales fármacos que se emplean, por ejemplo, en el tratamiento de enfermedades psiquiátricas, neurológicas, cardiovasculares, infecciosas y oncológicas. Entonces, como les mencioné, vamos a dividir la farmacología de acuerdo a las patologías. Por lo general, la farmacología se inicia con el tratamiento del dolor, ¿no? Los AINES. Vienen los antibióticos, sus clasificaciones, viene para enfermedades crónicas. Hay que entender que las enfermedades crónicas en la mayoría de los pacientes se encuentran en las personas de la tercera edad. Entonces, todo ello implica pues expandir más la farmacología para hacer sus clasificaciones. Entonces, en cuanto a la farmacología 2, justamente vamos a ver este tipo de medicamentos. Vamos a comparar los fármacos del mismo grupo terapéutico en sus aspectos más sobresalientes, ¿no? Si hablamos de antibacterianos, antibióticos, vamos a ver, por ejemplo, su clasificación desde la primera aparición de los primeros antibióticos y luego la capacidad que tiene cada medicamento, cada antibiótico, de acuerdo a las enfermedades, de acuerdo al tipo de bacterias. Porque hay medicamentos, por ejemplo, si han escuchado alguna vez, de amplio espectro, que son medicamentos que van a atacar tanto bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces, hablar de bacterias positivas y negativas es hablar de microbiología. Y si hablamos de ello, pues tenemos que saber un poquito también de microbiología para clasificar las bacterias que son negativas y que son positivas. Hay bacterias que viven sin oxígeno, hay bacterias que viven con oxígeno, y de acuerdo a eso los medicamentos van a actuar. Como les mencioné, los medicamentos de amplio espectro por lo general matan a todo, matan al negativo, al positivo, pero también algunas veces, como les mencioné, si el paciente ha ido poniéndose, por ejemplo, si hablamos de la pandemia, hay que hablar de la acitromicina. Por ejemplo, la acitromicina es un medicamento de amplio espectro, especialmente para las vías respiratorias altas. Pero, ¿qué pasa si hoy en día no inician un tratamiento con una faringitis, por ejemplo, con la amoxicilina, cefalexina, cefadroxilo, si no se van de frente a la acitromicina? Estarían haciendo mal, porque la primera línea de tratamiento, incluso esto habla el Petitorio Nacional de Medicamentos, porque el petitorio se basa pues a las enfermedades recurrentes que hay a nivel nacional, y de acuerdo a eso hacen el petitorio, que la línea de tratamiento se inicia con la amoxicilina, salvo que ya hay una historia clínica donde menciona que esos medicamentos ya no hacen efecto, por lo tanto se tiene que saltar a otros medicamentos de amplio espectro. Entonces, la acitromicina debería ser por lo menos en el cuarto nivel, recién cuando no te hace efecto esos medicamentos. Entonces, tomarte acitromicina cuando simplemente hay una gripe y hay una amigladitis, una faringitis, es ponerte una bomba al organismo. Y la mayoría de los pacientes hoy en día lo hacen, de los clientes lo hacen, y a veces cuando uno no se le quiere vender, nos dicen, ¿tú qué sabes? Entonces, está allí la función del profesional farmacéutico, tanto químico, técnico, auxiliar, de hacer entender a las personas por qué no se les puede vender, ¿ya? Entonces, eso vamos a hablar, como les mencioné, la clasificación de los medicamentos en cuanto de acuerdo a las patologías, de acuerdo a las enfermedades. ¿Ya? Y si estamos hablando de lo que es la administración farmacéutica, como les mencioné, entran muchos factores. Dentro de la administración farmacéutica, netamente entra la gestión farmacéutica, porque el principal gestor de una oficina farmacéutica es el químico farmacéutico. El químico farmacéutico, desde el momento que se apertura, incluso antes de la apertura, es el gestor, es el principal ente quien va a llevar las riendas de un local. En este caso, la gestión administrativa está bajo responsabilidad de él. Bueno, en estos tiempos son más que esenciales el conocimiento
de la cultura organizacional, la administración, el marketing farmacéutico, la contabilidad, el análisis financiero, la atención farmacéutica y otros aspectos. Entonces, la administración farmacéutica engloba todo ello. Tengo que ver la parte documentaria, tengo que ver la parte administrativa. Ojo que dentro de la parte documentaria están los documentos legales y dentro de la gestión administrativa está estar verificando constantemente qué es lo que necesita mi local. Puede necesitar un aire acondicionado, puede necesitar de repente, se ha vencido el certificado de fumigación, se ha vencido el certificado de luces de emergencia, se puede haber vencido el certificado de pozos de tierra, se ha vencido el certificado de los detectores de humo, tengo un piso hecho hueco porque eso también cae una multa, no está todos los letreros dentro del local como dice el reglamento. Entonces, todo eso se basa netamente en gestión administrativa. Y obviamente la cultura organizacional quiere decir que cuando yo manejo un local, cuando soy director técnico de un local, todo el personal tiene que trabajar en la sintonía de los conocimientos que yo empleo en ellos. No puede ser que, por ejemplo, los técnicos del turno mañana me vendan medicamentos sin receta y en la tarde lo exigen la receta. Entonces no estaríamos administrando bien ese local. Todos los trabajadores tienen que hablar el mismo idioma, tiene que haber bastante liderazgo, por eso hablamos de liderazgo hoy en día, ya no hablamos de jefes, porque un jefe puede ser cualquiera, sino líder. Ustedes como dueños, como propietarios, como trabajadores, donde sea, tienen que aprender a ser líderes. Tienen que primero dar el ejemplo para que el resto les siga. O si ustedes quieren reclamar algo, sus derechos, tienen que cumplir primero sus deberes. Eso se trata de la administración farmacéutica hoy en día. Entonces, todos estos aspectos se va a evaluar, entonces van a hacer también que este profesional sea más competitivo en cuanto a su preparación, en cuanto al manejo administrativo de un local farmacéutico, sino también puede ser en distintas empresas, como les mencioné, una industria, una droguería. La exigencia de un profesional va a depender ya de sí mismo y cómo aprende. Acá te puedo dar yo toda la parte teórica, los conocimientos, el reglamento, todo, pero va a depender de cada persona cómo se desarrolla profesionalmente en el campo. ¿Ya? Hay que entender eso también. En el módulo 4 vamos a ver la farmacología. Acá no es farmacología 2, es farmacología 3 ya. Entonces, los medicamentos que se emplean ampliamente y con mucha frecuencia, su prescripción constituye el último acto de la visita médica, unas veces con un objetivo terapéutico, otras veces con fines profilácticos o de diagnóstico. Y eso es lo que hace ratos hablaba. Hay medicamentos, por ejemplo, profilácticos. ¿Qué quiere decir? Para realizar o mejor dicho, calmantes, para solamente hacer un tratamiento repentino de ese lado, ¿no? Pero si hablamos de un objetivo terapéutico, podemos estar hablando de un antibiótico, porque vamos con los medicamentos, hay que entender que vamos a prevenir, vamos a curar, vamos a calmar el dolor, o vamos a, en combinaciones vamos a usar para fines, por ejemplo, en caso de una operación, las combinaciones de los anestésicos locales y generales sirven, por ejemplo, en caso de una operación. Entonces, toda esa clasificación de los medicamentos se va a ver en este módulo. Su consumo va a tener amplia implicancia, por ejemplo, económicas y sociales, que van más allá de la mera herramienta terapéutica. Por ejemplo, hoy en día Europa y Estados Unidos son los países que más exigen una receta médica. Incluso para un ibuprofeno, naproxeno, paracetamol, te van a pedir receta médica. Pero es algo contradictorio
si vemos la estadística, que son los países que tienen mayor índice de automedicación. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que está pasando en esos países donde se exige con mayor frecuencia la receta médica, pero hay mayor automedicación? Entonces, mirando la estadística y viendo, he encontrado que en esos países compran en mayor cantidad las vitaminas. Entonces, las vitaminas son de libre venta en los países de Estados Unidos, de Europa, pero son los países que mayor frecuencia tienen en cuanto a las vitaminas. Y lo mismo hoy en día está siguiendo en Perú. Las vitaminas que los establecimientos les están vendiendo, la mayoría son sintéticos, no son vitaminas, no son naturales. Les hablo como profesional químico farmacéutico, no les puedo mentir. A mis clientes, a mis pacientes que vengan, yo les hablo las cosas como son. No se trata de vender por vender los medicamentos, porque algunas de las personas piensan que tomando una vitamina se van a recuperar de todo. No. Es más, si toman exceso de vitaminas, se pueden hacer daño al riñón, porque el organismo tiene cierta capacidad para absorber las vitaminas, las proteínas. Pasado eso, se tiene que eliminar, y el que sufre al 100% en su eliminación es el riñón, porque el riñón es el que tiene que filtrar y filtrar todo, separar lo bueno y lo malo de lo que está en la sangre. Entonces hay que entender esa parte en la cuanto a la farmacología también, por qué los países desarrollados hoy en día consumen mucho lo que son las vitaminas. Entonces, a lo largo de esta asignatura, los estudiantes deberán aprender también las bases a seleccionar el mejor medicamento para un paciente concreto, y para ello deben de conocer el sistema, el desarrollo y la evaluación clínica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de farmacia clínica también, o de farmacia hospitalaria, es muy diferente hablar de farmacia comunitaria o hablar de farmacología netamente en un establecimiento privado, porque en un hospital sí nos basamos prácticamente al reglamento. Como les mencioné, el Decreto Supremo 014, que ha salido en 2011, ese decreto está vigente hasta la actualidad, lo cual te dice cómo debes de realizar una atención farmacéutica, qué es dispensación. Incluso hoy en día las recetas médicas, incluso en todos los establecimientos, no se respeta tal como dice ese reglamento. El papel dice un montón de cosas que son buenas en realidad, pero nadie los va a cumplir, ni incluso los propios hospitales a veces lo cumplen, porque la receta debería tener un promedio de 12 a 14 partes. A veces en las boticas llegan solamente escrito en una hoja con el sello. 3 partes tiene esa receta, lo cual no cumple incluso. Sería una falta de respeto hacia mi profesión que venga ese tipo de receta. Pero nosotros a veces, obviamente el paciente no tiene la culpa la tienen los médicos por no emitir una receta correcta. Incluso hoy en día están obligados a poner con letra legible una receta médica, no te pueden poner cualquier garabato. Y nosotros los profesionales que estamos en la farmacia, lo que somos químicos, farmacéuticos, técnicos, no hemos aprendido a leer recetas. O sea, a nosotros no nos han enseñado descifrar lo que dice una letra, sino a base de nuestra experiencia, a base del conocimiento de cada medicamento y base de dónde viene la receta, por ejemplo, de qué especialidad viene, por la concentración muchas veces lo que dice, nosotros deducimos lo que dice la receta. ¿Ya? Entonces, esas cosas también hay que aprender bastante, porque incluso, por ejemplo, si vienen de lo que es salud y vienen del CIS, no sé si se han dado cuenta, todas las prescripciones vienen con nombre genérico. ¿Por qué? Porque se basan al petitorio nacional. Todos los médicos que trabajan en los hospitales, tanto el seguro, el CIS, están obligados a prescribir la composición química o el DSI del medicamento. Si vas a una clínica o si vas al mismo hospital o una clínica particular o lo que se llama el mismo hospital de salud, también los médicos te ponen el medicamento de marca,
porque algunas veces los mismos pacientes dicen, no, ya deme otro mejor medicamento. Muchas veces los médicos recetan ya medicamentos que no están en el petitorio, pero el reglamento les dice que ellos tienen la obligación de recetarte el medicamento de marca, pero entre paréntesis tienen que poner la composición química de ese producto, o su fórmula, o mejor dicho, el nombre genérico, o el DSI que se llama. Entonces, cuando ustedes van a una botica, cuando el químico o el personal lee el componente, te va a dar alternativas, ¿ya? Porque hay medicamentos genéricos, medicamentos de marca y de diferentes laboratorios, lo cual tiene que adherirse al presupuesto de cada paciente. No puede el médico obligarte a comprar un producto que ellos quieren, lo cual también surge, por ejemplo, con los pediatras, ¿no? Ellos te dicen que debe consumir tal leche. No se trata de eso. Se trata de que el paciente tiene que elegir. Obviamente, si quiere hacer caso a su médico, porque también hay médicos que si recetan buenos medicamentos, hay que hacerle caso. Por eso es lo que menciona el reglamento. El personal de salud tiene que trabajar en su conjunto. No tengo que trabajar yo aislado del médico, ni el laboratorista aislado del médico, porque todos van a ser una cadena para que se vea un buen diagnóstico, un buen tratamiento y la recuperación del paciente. ¿Ya? En ese caso estamos hablando de ese tema, de la importancia de la farmacología. A ver, como hablamos de farmacología, estamos hablando de fármaco, de droga, ¿no? Agente químico que tiene acción sobre los seres vivos. O sea, todo medicamento es una droga, pero no toda droga es medicamento. Hay que entender eso. Por ejemplo, muchas veces han confundido ese término, ¿no? Lo que dicen es, voy a comprar una droga. Si yo voy a una farmacia y digo voy a comprar una droga, estoy hablando lo correcto. Pero si hablo de medicamento, estoy hablando ya más específico, de acuerdo a cada patología, a cada enfermedad. Y también el medicamento si va a ser preventivo, para tratamiento o para diagnóstico o como calmante, ¿no? Entonces, toda sustancia que pueda utilizarse para curación, mitigación, prevención de enfermedades es llamado un fármaco o medicamento. Entonces, la farmacología, su estudio es netamente del fármaco. Hay que entender eso. Las ramas que estudia la farmacología es la farmacodinamia, que es acción de las drogas dentro del organismo. La farmacocinética, lo cual estudia lo que ocurre al fármaco en el cuerpo. Entonces, en la farmacocinética está el proceso LADME, ¿no? La liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción. La farmacotecnia es como hoy en día, hasta hoy en día sigue permaneciendo técnicas desde la antigüedad que se han usado para la preparación de los medicamentos. Entonces, la farmacotecnia te dice cómo son los procedimientos para preparar un medicamento. Si ya estamos hablando que las industrias se encargan de preparar la mayor parte de los medicamentos, hay ciertos medicamentos que puede preparar aún todavía los químicos farmacéuticos, como por ejemplo los preparados magistrales, los preparados oficinales. Basta que tenemos los principios activos, los excipientes, nosotros podemos preparar un medicamento, pero obviamente cumpliendo los estándares de calidad, lo que es básicamente la asepsia, la limpieza. Entonces, eso se encarga la farmacotecnia, preparación de las drogas para la administración al paciente. De acuerdo a la fórmula, a mí me dice preparas clotrimazol al 1%, si tengo el principio activo, el clotrimazol, tengo el agua destilada, lo puedo preparar, lo puedo diluir. Entonces, todo eso se prepara, pues, por ejemplo, los hospitales tienen un área de lo que es preparados magistrales. También hay establecimientos farmacéuticos o boticas o farmacias que tienen esa área. Eso vamos a hablar justamente en apertura de farmacias. ¿Cuáles son los requisitos que te piden para aperturar una botica? Y dentro de la botica puedes tener un área específico para preparados magistrales.
En cuanto a otras ramas, por ejemplo, la terapéutica también, se usa la aplicación de medicamentos y otros medios para el tratamiento de enfermedades. Eso quiere decir que no solamente en la terapia de la persona entran netamente medicamentos. Ahora hablamos de farmacia alternativa, que también las plantas medicinales están entrando como parte del tratamiento del paciente, porque se demuestra que sí tienen acciones terapéuticas. No sabemos cuál de sus componentes, pero sí se puede deducir, pero sí tienen las experiencias, los reportes mencionan que las plantas tienen acciones, tienen efectos medicinales de acuerdo a los componentes que tiene y de acuerdo a la experiencia empírica que se aplica. La cantidad de droga que se debe de administrar es la dosis. Entonces, como les mencioné al principio, la dosis real es de acuerdo al peso de la persona, más no a lo que está estandarizado. Si está estandarizado es porque se hace un estudio en promedio de las personas. Entonces, la dosis es la cantidad de droga que se debe de administrar a un ser vivo para producir un efecto deseado. Está determinada por el peso, la edad, características del fármaco también. Entonces puede haber dosis terapéutica, lo que es una dosis ideal, una dosis mínima, quiere decir que esa es la dosis mínima con la cual va a causar el efecto terapéutico. Dosis máxima también, o sea, cuando hablamos de farmacología hablamos de ventanas, ¿no? Esa ventana hay un área donde ese es el área donde la cantidad de medicamento que se encuentra en sangre va a causar un efecto terapéutico. Si está por encima de esto, va a ser dosis tóxica, y si está por debajo, va a ser dosis que no va a causar efecto o va a estar por debajo de la dosis mínima. Y dosis letales prácticamente cuando ya ha sobrepasado una dosis tóxica. Cuando la dosis es tóxica, se puede salvar a un paciente cuando se detecta a tiempo, pero cuando no se detecta a tiempo ya se puede convertir en dosis letal un medicamento. Por ejemplo, un diazepam que se tomen 10 tabletas pasa por un efecto de dosis tóxica y luego dosis letal. De la misma manera, hay medicamentos que tienen 1 miligramo y simplemente medio miligramo más se convierte en dosis tóxica. Por ejemplo, la warfarina. La warfarina viene de 5 miligramos. Si tú le das 2 pastillas, que sean 10 miligramos, el paciente puede sufrir de hemorragia. Entonces, hay que tener en cuenta las dosis correctas de los medicamentos y medicamentos que tienen estrecho margen terapéutico. A eso se llama, de la ventana terapéutica, los medicamentos que tienen poco o poca ventana terapéutica se llaman medicamentos de estrecho margen terapéutico. ¿Ya? Ya, el efecto y la acción farmacológica. En este caso vamos a hablar lo que es la manifestación de la acción farmacológica, o sea, la respuesta del organismo al medicamento. La acción se define como la acción de la droga o del medicamento, lo que va a causar modificación dentro del organismo, en sus funciones del organismo, para que cause el efecto terapéutico. Puede haber estimulación también, aumento de las funciones de las células de un órgano, de un sistema, de un organismo. Entonces, todo esto, la depresión o inhibición también. Entonces, de acuerdo a la variedad de medicamentos, vamos a ver qué es lo que causa dentro de un organismo. Como dice acá, puede causar estimulación o puede causar depresión. Por ejemplo, si hablamos del omeprazol, ¿qué es lo que causa? ¿Estimulación o depresión? Depresión, ¿por qué? Porque bloquea las bombas de hidrógeno dentro de la pared del estómago para bloquear la aparición de ácido gástrico, de ácido sulfúrico dentro del estómago. Entonces, todo eso vamos a ir viendo de acuerdo a la clasificación, el efecto y la acción de cada fármaco. También vamos a ver tipos de acción farmacológica. Puede haber irritación en cuanto se pone un medicamento, lo cual puede producir una reacción adversa. Puede ser una estimulación violenta que produce lesión
con alteraciones, por ejemplo, en la nutrición, en crecimiento, en morfología de las células. ¿Puede activar, licenciado? Ahora sí. Ay, disculpe. Sí, Ahora sí. ahora sí, ya listo. Disculpe, estimado estudiante, se había bloqueado el audio, no se escuchaba. Ya, entonces, siguiendo, en la farmacología también podemos encontrar medicamentos que va a ser de reemplazo, ¿no? Sustitución de una secreción que falta al organismo, por ejemplo, las insulinas son medicamentos de reemplazo, algunas hormonas también. ah, a ver, otros medicamentos de reemplazo, por ejemplo, en caso de la tiroides, el Eutirox cumple esa acción terapéutica de reemplazo. La antiinfecciosa, que la acción de ciertos medicamentos en el organismo son capaces de atenuar, de disminuir a los microorganismos que van a producir la infección. Por ejemplo, los antivirales también son medicamentos que son antiinfecciosos, porque una infección se denomina a una carga bacteriana o viral que hay en el organismo. Entonces, si vamos a dar antibióticos o vamos a dar antivirales, estamos hablando de medicamentos antiinfecciosos que van a disminuir los microorganismos que puedan producir esa alteración dentro del organismo. Las vías de administración se va a hablar también dentro de la farmacología. Como les mencioné, hacemos más énfasis en la farmacología porque es de valor de mayor importancia en cuanto al auxiliar en farmacia. Hablamos de parenterales versus enterales, ¿no? Medicamentos que se van a aplicar ya sea de vía intramuscular o por vía oral. Entonces, estamos hablando de parenterales, estamos hablando de medicamentos que se van a absorber mucho más rápido, de que se pueda emplear en pacientes que tienen vómitos, diarrea o están inconscientes o falta de cooperación, o un paciente que no quiere consumir por vía oral, ¿no? Puede ser más dolorosa, pero hay mayor control de la dosis. Acá no podemos aplicar un medicamento estandarizado, sino de acuerdo al peso de la persona se tiene que aplicar, por eso hay mayor control. Y puede ser un sitio de entrada de bacterias en caso de que no se aplica bien o no se hace o no se realiza una buena asepsia de la zona. En caso de los enterales, son medicamentos que fácil de administrar, obviamente por vía oral, método más simple y más seguro también a la vez, puede producir irritación gástrica. La absorción de los medicamentos van a ser influenciados por varios factores. En este caso puede haber una indigestión, puede haber ácido o no puede haber ácido, entonces eso va a depender, el efecto terapéutico ya va a depender de cuánto se ha absorbido el medicamento por diferentes factores que puede acelerarse o que puede disminuir. En cuanto a los enterales,
o mejor dicho, de la administración enterales, estamos hablando que por vía oral y por vía sublingual. Entonces, por vía oral es más cómoda, fácil de administrar. Los jugos gástricos pueden actuar rápidamente sobre los medicamentos. No está recomendado en pacientes inconscientes por riesgo de broncoaspiración. O sea, si está inconsciente le das el medicamento y en vez de pasar al estómago puede pasar a los bronquios y eso puede ser fatal. Algunos fármacos producen efectos sobre la dentadura, como por ejemplo la tetraciclina. Va a producir irritación gástrica, absorción en el intestino delgado, básicamente porque luego tiene que pasar al hígado. La vía sublingual, la colocación del medicamento es bajo la lengua, se absorbe en los capilares ubicados en la zona y son de acción mucho más rápida, ¿no? Si el medicamento por vía oral necesita un promedio de 20 a media hora para llegar a pasar al hígado, por vía sublingual demora pues 5 a 6 minutos o hasta 10, pero si hablamos por vía parenteral, la intramuscular demora 1 minuto a 2, pero la vía intravenosa es instantánea. Entonces vamos a ver todas esas diferenciaciones en cuanto a la farmacología y la diversa aplicación de los medicamentos. Entonces, los parenterales, por ejemplo, la intramuscular, el medicamento es depositado en el tejido muscular mediante el uso de la jeringa. Sitio de aplicación puede ser la deltoide, el dorso gluteal o el vasto externo. Sitio de aplicación seleccionado depende de qué, el tamaño del paciente, de cantidad del tejido muscular, proximidad a los nervios y vasos, estado de la piel, naturaleza del fármaco, máximo de 5 centímetros cúbicos o 5 mililitros, aunque acá la vía intramuscular, algunos, de acuerdo a los medicamentos, se puede aplicar hasta 10, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso porque, por ejemplo, la mezcla de los antibióticos más dexametasona y todo pasa de los 5 mililitros. Entonces hay que ver también la zona, ver si la persona, por ejemplo, si está delgada, no va a poder absorberse 10 mililitros o va a producirle un daño en el tejido. Entonces hay que verificar también de acuerdo al peso del paciente cuánto se le va a aplicar. Otra vía de administración, la endovenosa, es la administración de medicamento directamente al vaso sanguíneo, básicamente a la vena, no a la arteria, porque hay que entender que también los vasos sanguíneos se diferencian entre venas y arterias, ¿no? La absorción es del 100%, la acción es rápida e inmediata. Volúmenes mayores de fármacos se puede aplicar por esta zona, obviamente verificando qué fármacos son los que pueden circundar dentro de la sangre, ¿no? Por ejemplo, no todo el complejo B se puede aplicar en sangre, o mejor dicho, a la vena, porque puede ser dañino. En un sitio de entrada para las bacterias, obviamente, si no se hace una buena limpieza, es más peligroso que se puede rápidamente infectar una persona. La subcutánea es también la vía de administración de los medicamentos tejido subcutáneo. Acá la mayor parte de las vacunas se hace en el subcutáneo. Inserción de la aguja en los ángulos de 45 grados, sitios de aplicación en la parte superior del brazo, cara anterior y lateral del muslo, zona ventroabdominal inferior. Entonces, ya estamos viendo las vías de administración, las normas, en todo en general, las normas generales, las 5 correctas, por ejemplo, paciente, hora, medicamento, dosis y vía de administración. Justo esto es lo que deberían de saber todos los técnicos en general, desde el químico farmacéutico. Esto es básicamente lo que se ve en una atención farmacéutica. Un paciente tiene que ser el correcto para darle el medicamento correcto. Por una persona que sufre de diabetes, no podemos estar aplicando un medicamento obviamente para la diabetes, pero que no lo necesita. Va a depender de acuerdo a los exámenes que se les ha hecho, porque hay pacientes que necesitan, por ejemplo, la glimepirida, hay pacientes que necesitan
el, la metformina, algunos necesitan la combinación. Entonces, uno de los puntos críticos y puntuales es que para medicar nosotros tenemos que ver que el paciente sea el correcto para esa medicación. Otro, la hora exacta que se debe de tomar el medicamento. Las horas tienen que ser divididas de manera exacta para que cumpla un tratamiento. Hay que ver que el medicamento que se le va a entregar al paciente es la correcta, la dosis que sea la correcta y la vía de administración que sea correcta. Todo esto implica también de que tenemos que tener cuidado en cuanto al lavado de manos antes de la preparación, consultar si la letra del médico no es legible o hay dudas. Esto ya es básicamente en atención farmacéutica, porque un error que se puede cometer puede ser fatal, como por ejemplo, viene un paciente por loratadina y le puedes dar loperamida por simplemente no haber leído bien y no haber analizado bien una receta médica, porque puede decir, la prescripción puede ser parecida o igual, loperamida y loratadina, pero tienes que analizar de qué médico viene, o preguntarle al paciente, indagar al paciente para qué lo ha indicado. Incluso los medicamentos, tanto la loperamida y la loratadina, son parecidas, del mismo tamaño, el mismo color de caja. Entonces, esto ya es básicamente atención farmacéutica y buenas prácticas de dispensación. Esto también vamos a ver en lo que es, la farmacología y atención farmacéutica. Todo material debe estar limpio. Un error en la administración de medicamentos, sea relacionado con dosis, paciente o vía, debe informarse de inmediato al médico, identificar al paciente antes de la aplicación. Eso también se ve dentro de un hospital. Ya, entonces el asistente en farmacia, viendo todos estos temas, ya que se ha dado de manera introductoria, el asistente en farmacia va a estar en atención al cliente y al paciente. Entonces los auxiliares o los asistentes en farmacia deben ser capaces de explicar a los pacientes cómo tomar los medicamentos de manera segura y eficaz. Si el paciente necesita asesoramiento, deben conocer los efectos secundarios y asegurar que no toma otro tipo de medicamentos al mismo tiempo. Suministro de medicamentos, en este caso los productos no médicos en farmacias como alimentos para bebés, cosméticos, material médico quirúrgico, gasas, todo está bajo la supervisión también del auxiliar en farmacia, ¿no? La preparación de los medicamentos está bajo la supervisión del farmacéutico, puede implicar, por ejemplo, la medición de los líquidos, la mezcla de sustancias para crear pomadas. Esto es cuando el auxiliar esté trabajando en la farmacia de preparados magistrales o preparados oficinales. Entonces también el auxiliar cumple esa función de preparar, de mezclar las sustancias y luego llevar a su envasado, etiquetado, ¿no? Entonces para esto su función es pues la medición de líquidos, la mezcla de sustancias para crear pomadas, la selección de los envases para las cremas o de los frascos para los medicamentos y la creación de etiquetas para la prescripción. También tiene que saber obviamente el manejo de software farmacéutico en cuanto al stock de los productos. Los auxiliares de farmacia desempeñan tareas también administrativas, tales como el registro de las recetas y los pedidos de nuevos suministros de medicamentos cuando se terminan. Entonces, en lo que es la farmacia, o mejor dicho, la botica, hoy en día las cadenas, tienen todas las herramientas a la mano los personales. Si falta un medicamento, entras al sistema y de frente con, por ejemplo, F10, ya estás pidiendo de manera sistemática al almacén que te reponga o que te mande más medicamentos que no tienes. Control de la caducidad, obviamente acá se habla de inventarios. Dentro de un local, dentro de una farmacia, dentro de una botica, se tiene que sí o sí hacer inventario. El inventario te sirve para controlar la cantidad de medicamentos que tienes y las fechas de vencimiento de los productos que pueden estar cortos.
Y todo eso implica de que tiene que practicarse las buenas prácticas de almacenamiento y dispensación. En ahí implica pues aplicar el FIFO y el FEFO dentro de una oficina farmacéutica. El perfil del profesional auxiliar en farmacia debe ser de tener una formación específica en farmacia y para farmacia, que muestre interés por la ciencia y la rama sanitaria, con un enfoque completo y metódico en el trabajo, precisa y con excelente atención a detalle, con habilidades numéricas, habilidad para trabajar en equipo. Obviamente, trabajar en equipo hoy en día todas las empresas te piden, porque hay que considerar que cada personal o todos los personales que trabajan en un local cumplen roles muy importantes y en su conjunto obviamente van a hacer que se cumplan los objetivos de cada empresa. Por eso ustedes en algún momento tienen su establecimiento, ya sea farmacéutica, ya se está viendo como empresa, y como empresa tienen que tener misión y visión. Y justamente los trabajadores que van allí tienen que estar claros con esa visión y misión, por lo tanto, tienen que trabajar en equipo para cumplir esos objetivos. Con habilidades de comunicación para explicarse con claridad y dar consejos claros, amistosa y accesible para trabajar de cara al público. En caso de que va a ser atención farmacéutica, tiene que ser responsable ante la confidencialidad del paciente. En este caso, sí, obviamente las cosas que esto se maneja bajo la ética profesional. Las cosas que te puede decir un cliente, un paciente, de repente en secreto no se puede ventilar, porque eso se cometería un grave delito, lo cual también puede traer problemas a tu local, ¿no? Entonces, tiene que estar preparado en todos esos ámbitos. Las competencias que le implica para el auxiliar en farmacias, aptitudes para trabajar al servicio del cliente, capacidad para trabajar en equipo, capaz de dar explicaciones claras y concisas, capaz de prestar atención al detalle, capaz de seguir procedimientos establecidos, lo que les hablaba de procedimientos operativos en cada local, habilidad para los números, habilidades comunicativas, habilidades de laboratorio, habilidades de informática y siempre ser meticuloso. Hoy en día, si cumples todas estas actividades, yo creo que toda empresa siempre va a querer contar con con ese tipo de profesionales que cumplen las expectativas, ¿no? Muchas gracias, estudiantes, hasta ahí. Si algunos quieren hacer alguna pregunta, algo que no les ha quedado claro, porque de eso se va a tratar este curso, lo cual dura pues 6 meses, y vamos a hablar de todo lo que hoy en resumen les he mencionado.